Hola, en primer lugar me gustaría darte las gracias por llegar hasta aquí, mi canal de YouTube, y bueno, un poquito presentarme por si todavía no me conoces. Mi nombre es Marisa Aparicio, soy logopeda y trabajo con niños y niñas TEA desde hace más de 22 años, que son los que han pasado desde que diagnosticaron a mi sobrina. Bueno, pues tras recibir el diagnóstico y pasar por una fase bastante dolorosa, ¿no? Y de angustia porque no sabíamos realmente qué era lo del autismo, decidí empezar a formarme y para poder ayudarla a ella y otros niños en su misma situación. Durante muchos años estuve aprendiendo distintos tipos de terapia para poder acompañarla a ella y a otros niños también con los que empecé a trabajar. Sin embargo, durante muchos años me daba cuenta que lo que hacía no era suficiente. Siempre sentía que había algo que me faltaba y es por eso por lo que he decidido, o decidí hace unos años, empezar a formarme para acompañar a las familias en este proceso, porque considero que la familia es el pilar fundamental donde se debe basar todo el aprendizaje del niño o de la niña. Y siento esto porque, bueno, durante muchos años cuando trabajaba, como os decía, los niños iban aprendiendo y evolucionando, sin embargo, en las familias siempre surgían muchas dudas, muchos problemas, sobre todo en los momentos más complicados, más difíciles, sobre todo quizás más con los niños que tienen más dificultades de lenguaje y más problemas de comunicación. Entonces, bueno, pues acompañarles en este proceso, en este camino y darle pautas y darle habilidades y estrategias, considero que es muy importante para que ellos se sientan muchísimo mejor y además pueden acompañar a sus niños de la mejor forma posible. Y por todo esto es por lo que he creado un taller que daré el domingo 23 de junio a las 7 de la tarde hora española. Será un taller 100% online y 100% gratuito y allí te hablaré de habilidades y estrategias de comunicación que te pueden ayudar a fortalecer y conectar con tu hijo o hija TEA. Bueno, pues dicho esto, hoy me gustaría un poquito hablarte de algunos temas, ¿no? Un par de temas que siempre me encuentro cuando empiezo a trabajar con los papás, ¿no? Con las familias nuevas. Uno de ellos es sobre la conducta, ¿vale? Cuando los niños tienen dificultad de conductas, la conducta en realidad no es un problema. En principio es un problema de comunicación, ¿vale? Me refiero a que quizás es la única herramienta que los niños tienen para comunicarse, para hacerse entender, para que nosotros podamos saber qué es lo que le pasa y lo que no le pasa. Muchas veces ellos intentan quizás decirnos las cosas que quieren o que no quieren y nosotros, como no conocemos su forma de comunicarse, no somos capaces de entenderles. ¿Y qué sucede aquí? Pues que muchas veces pues ellos también sienten mucha frustración, sienten mucha angustia porque no pueden hacerse expresar o comunicar o o que el otro les entienda. Y es por eso por lo que muchas veces pues tienen estas conductas de lesiones o tanto a sí mismos, ¿no? Autolesiones, como hacia otras personas que pueden trabajar con ellos o con ellas. O conductas del tipo tirarse al suelo, bueno, patalear, gritar, llorar. Hay niños que he tenido que sí golpean incluso la cabeza contra la pared, ¿no? Claro, eh, muchos profesionales que me he encontrado también por el camino dicen, no, es que este niño pasa de 0 a 100 en un segundo. No le pasa nada y de pronto se empieza a golpear contra la pared. Y esto no es del todo cierto. No pasan de 0 a 100 en un segundo. Quizás llevan muchas veces o muchos momentos acumulados en los que han intentado transmitir algo que nosotros no hemos sido capaces de entender. Y aquí es donde quizás hay que hacer abrir la mente, ¿no? Un cambio en la forma de ver las cosas. Cuando un niño está aprendiendo, un niño sin problemas me refiero, y está aprendiendo, a través de la imitación y a través de lo que nosotros les vamos enseñando, van aprendiendo estrategias para comunicar lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que quieren o lo que no quieren. Pero a veces inclusive tienen llantos y frustración cuando no lo consiguen, ¿no? Pero a ellos sí creemos y sí logramos entenderle la mayor parte de las veces. ¿Qué sucede con los niños y niñas autistas? Pues que quizás su forma y su manera no sea como la que estamos acostumbrados. A lo mejor ya me has escuchado decir esto alguna vez, pero creo que es muy importante hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Porque
Nosotros somos los que tenemos que empezar a entenderles cuáles son sus formas de comunicación y en función a eso ir dándole estrategias y habilidades para que ellos puedan hacerlo de una manera más correcta, sobre todo sin hacerse daño, sobre todo sin hacer daño a otros, ¿no?, que tienen cerca. Entonces, por eso es por lo que los papás, las mamás y también los profesionales tenemos que ir un poco cambiando esa mirada, cambiando esa forma, observando más al niño, que ya te lo he comentado en alguna ocasión, y viendo qué es realmente lo que nos quiere decir con su conducta. Cuando hay una conducta de agresión o de lanzar un objeto o de un golpe o de un llanto que no entendemos, probablemente detrás hay un problema de comunicación. No le estamos entendiendo y entonces de ahí surgen todos esos problemas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hacen funcionales esas conductas? Porque ante ellas sí reaccionamos, ¿vale? A lo mejor el niño de alguna manera cuando estás trabajando con él te está diciendo que no lo quiere, ese juego en ese momento, o que tiene algún dolor o que tiene algo y lo dice de un modo que nosotros no podemos entender, como te digo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos hacen algo, por ejemplo, te golpean o se lesionan o tiran un objeto o te lo lanzan a ti, que también me ha sucedido, pues ahí sí reaccionamos y ahí sí empezamos a ver que algo pasa. El problema aquí surge a la hora de acompañar al niño en ese proceso. Muchas veces tendemos, bueno, pues conozco personas, ¿no? Que, claro, lo primero es quizás apartarle de nosotros para que pueda hacer daño, o sea, poner como una especie de distancia, de freno o sujetarle un poco las manos, pero siempre a lo mejor muchas veces tiende a hacer a raíz de, o sea, de la misma forma que ellos lo hacen, es decir, con cierto grado de nerviosismo y de fuerza física a lo mejor por nuestra parte. Claro, para aliviar ese momento de tensión, pues sí, hay ciertos niños con los que hay que hacerlo y es necesario, sobre todo, pues para que no se hagan daño. Pero en otros momentos, quizás nosotros tenemos que empezar a bajar nuestro nivel, ¿no? A intentar relajarnos y tranquilizarnos y desde ahí, desde la calma, intentar transmitirles a ellos esa misma calma también. Pero muchas veces es cálmate, no llores, no hagas eso, o como hagas eso te voy a tal. No, esto la verdad es que en un momento de explosión no les sirve y no les ayuda. Un acompañamiento bueno es quizás estar a su lado, porque a lo mejor muchas veces son niños que rechazan estar muy pegados a las personas, pero quizás mantenerte a su lado, quizás tocarle a lo mejor, si lo permite, de una forma tranquila, de una forma más relajada. Yo, por ejemplo, cuando a lo mejor en consulta me ha sucedido que un niño ha venido gritando mucho porque no quiere entrar o se ha separado de sus padres o porque no se esperaba que en ese momento tuviese terapia y tal, pues yo lo que hago es, como te digo, ¿no? Bajar mi nivel, intentar por todos los medios, si yo estoy en un nivel 50, por así decirlo, 60, ponerme lo más bajito posible para equilibrar el exceso que él tiene. Y a raíz de ahí, pues a lo mejor lo que hago, si él me lo permite o ella me lo permite, es, como te digo, pues a lo mejor tocarle un poco, acariciarle de forma suave, no siendo invasiva, no diciéndole lo que tiene o no tiene que hacer, no intentando cambiar o meterle alguna actividad para que se distraiga, no. Lo que normalmente hago, que me sale de forma natural, es muchas veces, bueno, pues a lo mejor me pongo yo la mano en el corazón y le toco a él también, si me lo permite, en esa zona. A lo mejor empiezo pues a darle un movimiento suavito en esa zona, o como te digo, en el brazo, o simplemente me quedo sentada cerca de él o cerca de ella hasta que se va calmando. No le digo, "Shh, deja de llorar", ni nada de eso, porque en ese momento de explosión la verdad es que sirve para poco. Y quizás nosotros también nos ponemos más nerviosos cuando vemos que lo que hacemos empieza a no funcionar. Entonces, no a todos los niños les funciona lo mismo, eso está claro. Siempre hay que buscar la forma exclusiva y particular de cada niño. Y tú como padre, tú como madre, creo que sois las personas que más conocéis a vuestro hijo, a vuestra hija. Y entonces sois los que sabéis qué es lo que más le gusta. Por ejemplo, hay niños que sí que le gusta que le toquen y le calmen haciendo cosquillas. Hay otros que les gusta que le hagan presión, porque en ese momento es lo que necesitan, presiones fuertes. Hay otros a los que no les gusta que le toquen en esos momentos de tensión
y una vez que tú les separas del peligro, lo único a lo mejor que ellos necesitan es que tú estés cerca y a su lado. Pero sobre todo, lo más importante, que esto lo hablaba con una mamá, ¿no? En una primera sesión, o en una sesión que dimos antes de empezar, no era la primera sesión, sino antes de empezar la sesión que teníamos prevista, ella me comentaba bueno, que el día anterior su hijo había tenido una rabieta bastante grande porque es muy impaciente y a lo mejor al día siguiente va a ir a algún sitio que le gusta mucho y desde que se levanta por la mañana, o sea, desde el día anterior ya lo está diciendo y desde que se levanta por la mañana empieza muy temprano a decir qué es lo que quiere, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere. Entonces, cuando los papás le intentan explicar, ¿no? Que todavía no es la hora, que primero van a hacer otra cosa, que después van a llegar a ese sitio que a él le gusta tanto, él empieza a gritar, a llorar, a abrir las ventanas, a lanzar objetos, a golpear puertas. ¿Y qué es lo que me contaba esta mamá que le sucede? Lo que le sucede es, bueno, lo que nos sucede un poco a todos, ¿no? Cuando estamos con un niño a lo mejor que hace, no sé cómo decirte sin que suene, que se nota mucho a lo mejor que está mal, ¿no? Entonces los vecinos les han llegado a decir muchas veces qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, que si al niño le están haciendo algo y ella siente tanta, tanto miedo y tanta dolor por el que puedan pensar que ella está haciéndole daño a su hijo, que se pone tan nerviosa para que él se calme, que al final esos nervios no le acaban ayudando. Y entonces ella después se acaba sintiendo muy culpable porque sabe que a lo mejor hace cosas pues que considera que no es lo que debería porque sabe que no le ayudan. Porque ella se pone más nerviosa, a lo mejor le da algún grito y en ese momento pues claro, es lo que te digo, si alguien está en momento de explosión y el otro en vez de estar más calmado para ir equilibrando, lo que hace es también se pone al mismo nivel, pues imagínate lo que ahí sucede. Entonces, la gestión emocional sí que hay que enseñársela a los niños, pero la primera gestión emocional que tenemos que aprender son los padres, somos los adultos que trabajamos y que estamos con esos niños. Somos nosotros los que tenemos que empezar a controlarnos para desde ahí transmitirle a ellos esa serenidad y esa calma. Entiendo que esto es muy complicado. Yo con mis propios hijos he tenido que vivir un proceso porque, bueno, yo a lo mejor mi hijo pequeño no tiene autismo, no es autista, pero sin embargo, cuando él era pequeño tenía muchas conductas muy explosivas que, wow, yo había muchos momentos en los que no sabía cómo actuar. Bueno, algo me decía dentro de mí que al principio no me ponía más nerviosa, intentaba, como te digo, que cálmate, no llores, tal. Y ahora pues lo que hago es, después lo que aprendí a hacer es bajar un poquito, ¿no? Sentarme a lo mejor a su lado, como te digo, intentar tocarle, relajarle. Y a lo mejor estábamos así, pues cerca de una hora. Que cuando tenía 2 añitos él no tenía herramientas de comunicación y estaba como cerca de una hora llorando porque sentía frustración y yo acababa llorando porque yo no entendía qué era lo que sucedía, ¿vale? Entonces, en ciertos momentos sí que me he visto muy identificada con lo que os sucede a lo mejor con vuestros hijos y vuestras hijas. Yo después, con los años, mi hijo me ha llegado a decir, mamá, cuando estoy enfadado, no me hables. Pero eso lo he aprendido con los años, lo he aprendido con el tiempo, porque sabe que si está muy enfadado y yo le estoy diciendo lo que tiene o no tiene que hacer, o le estoy diciendo no me grites o algo, en ese momento él se está más enfadado aún. Entonces yo lo que hago en ese momento le doy un espacio, le doy un tiempo y después, por supuesto, hablo con él de ese tema, claro está. Yo entiendo que muchos niños con autismo no se puede a lo mejor hacer esto de esta manera, pero sí que es cierto que transmitirle a nosotros una calma y una seguridad en esos momentos es lo que le puede permitir a ellos pues relajarse y bajar su nivel de ansiedad y desde ahí ya pues empezar a enseñarle poco a poco otras habilidades, pero siempre y cuando nosotros también las aprendamos, siempre y cuando nosotros también empecemos a gestionar nuestras emociones. Muchas veces como adulto pues también nos pasa, ¿no? Que estamos sobrepasados ante ciertas situaciones y solemos explotar. Sí que es cierto que al ser adultos, si podemos controlar algunas cosas, pues nos vamos calmando, pero otras muchas vamos llenando como la mochila, la mochila, y una vez que llega, o la ollita, ¿no? Una vez que llega, ¡buah!, explota y muchas veces las personas no saben ni por qué ha sido. Entonces, si a nosotros nos sucede porque no sabemos gestionarnos, está claro que a un niño o una niña
sin dificultades le va a suceder y más aún a un niño o una niña TEA, ¿vale? Entonces, bueno, pues por aquí quería eso, ¿no? Hacer un poco de hincapié en el trabajo o quizás en el esfuerzo que tenemos que poner las personas que acompañamos a estos niños, a aprender a gestionar nuestras emociones, a aprender a saber qué es lo que le puede suceder y yo desde la calma poder ayudarle desde ahí. Todo esto es a veces complicado, ¿no? Porque el día a día nos lleva a estar muy sobrepasados. Yo sé que el estrés al que estamos sometidos hoy en día, los papás y las mamás, siento decir que muchas veces, quizás más las mamás, pues porque tenemos la presión social de bueno, pues de esto que se habla tanto, ¿no? De ser buena madre, de llevar tu trabajo, de llevar tu casa, de con los niños, encima si hay un niño que tienes dificultades, llevarlo a las terapias, hacer cosas en casa, que siempre esté estimulado, que, bueno, y una serie de cosas que no te voy a contar porque yo sé que tú sabes, porque estoy segura que muchas veces las has sentido y toda esa frustración, pues muchas veces en situaciones de impotencia suelen salir. Entonces, el trabajo con uno mismo también es paralelo a lo que podamos o no podamos hacer con nuestro hijo TEA, ¿vale? Hay que darnos ese espacio, ese lugar, eso de que se habla ahora tanto, ¿no? El autocuidado. Tenemos que darnos unos espacios diarios, aunque sean 5 minutos al día, 1 minuto al día, a nosotros para, bueno, pues para chequearnos un poco, para ver cómo estamos y para ver cómo podemos afrontar las dificultades. Porque si yo voy acumulando, 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 cuando llega la gotita que colma el vaso, a lo mejor exploto yo también y la explosión unida, la explosión de mi hijo, se hace muchas veces muy difícil de manejar. Y para no llegar a esas situaciones, el autocuidado de las madres en general y de los padres en general y de los padres y madres de niños autistas, creo que debe ser, y esta vez sí voy a usar la palabra, obligado, ¿vale? Nos tenemos un poco que obligar, entre comillas, siempre desde el respeto hacia nosotros mismos, pero sí a darnos ese espacio, a darnos esos momentos para poder darnos aquello que necesitamos y no ir acumulando y explotar en momentos y situaciones difíciles, ¿vale? Además, cuando vamos aprendiendo y vamos teniendo más estrategias y habilidades de comunicación, nosotros, que esto es otra de las cosas que te quería hablar, para que mostrarles a ellos que yo estoy aquí para ti, el trabajo también o el acompañamiento también se hace un poquito más dulce, por así decirlo. ¿Y por qué te digo que somos nosotros? Porque también es otra de las cosas que me pasa, sobre todo estas sí, las primeras sesiones, cuando trabajo con los papás, es que el foco siempre lo ponen sobre los niños. El niño es el que, o el niño o la niña, ¿no? Es el que tiene que aprender ciertas habilidades, estrategias de comunicación, estrategias de socialización o distintos tipos de habilidades. Bueno, pues no sé qué decirte. En el colegio, las normas y todo. Y siempre ponemos el foco en los niños. Y eso, por un lado, pues sí, claro que sí, hay que poner el foco sobre ellos, pero también con el acompañamiento que hago papá, a los papás y a las mamás, lo que empiezo a hacer es un cambio de foco, como le digo, ¿no? Es un mirarte a ti para empezar tú a hacer ciertos cambios en tus habilidades de comunicación para poder acompañarles a ellos. Esto es muy natural y muy normal cuando los niños son bebés. De hecho, el acompañamiento que hago se basa mucho en el desarrollo del lenguaje natural con niños. Cuando nosotros estamos con un bebé, hacemos ciertas cosas y de forma natural vamos guiándoles en un proceso de adquisición del lenguaje, de adquisición de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Lo hacemos pues, bueno, pues a través de imitaciones, a través de repeticiones, a través de asociaciones, ¿no? Asociamos una palabra a un objeto, o cuando el niño empieza a hacer cierto sonido, cierto balbuceo, somos nosotros los que vamos diciendo, ah, mira, va diciendo mamá, 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 ah, sí, mamá. O dice papá, pa, oh, ha dicho papá, papá. Entonces somos nosotros los que vamos haciendo esto de forma natural. ¿Qué le explico yo a los papás cuando empezamos a trabajar? Que lo que sucede muchas veces, claro, cuando recibimos el diagnóstico, quizás nuestro hijo ya tiene pues 2, 3 añitos, incluso a veces 4, ¿no? Depende de los niños. Y entonces olvidamos
que quizás no ha pasado por todas estas etapas previas, ¿vale? De adquisición de la comunicación y del lenguaje, y creemos que a estas edades ya pues tienen que hacer lo que hacen los niños de 2 o 3 años. Y entonces ahí es donde empezamos a hacer un cambio, ¿vale? Un cambio en la forma de mirar y en la forma de entender. Yo no puedo exigir a lo mejor que un niño diga una palabra si a lo mejor todavía ni siquiera ha empezado a repetir sílabas o a repetir ciertos sonidos. Entonces, cuando los niños empiezan a hacer estos balbuceos, pues los papás tienen que aprender una serie de herramientas y habilidades, como te digo, para que puedan ayudarles a ellos desde el inicio. Quizás aquí hay que cambiar un poquito, ¿no? Es que, claro, yo ya quiero que mi hijo hable, yo ya quiero que mi hijo diga, pero para llegar a ciertos niveles, que también te voy a decir, no todos los niños y niñas llegan a adquirir lenguaje, pero sí que todos los niños y niñas llegan a comunicarse. Esta diferenciación sí hay que hacerla, ¿no? Entonces hay que buscar cuál es la forma mejor para que ese niño o niña lo consiga. Muchos pueden ser verbal, otros pueden ser no verbales y usar sistemas alternativos de comunicación, pero siempre tenemos que ver cuál es la forma mejor para cada niño y encontrar su forma, o sea, su manera particular de aprender para desde ahí enseñarle un poquito más. Entonces, claro, los papás al principio, cuando yo le empiezo a contar todas estas cosas, uno, que el foco no está puesto en el niño, que el foco también está puesto en ti, para que tú empieces a adquirir habilidades, herramientas, para que así le puedas ayudar a él, pues a lo mejor al principio un poquito cuesta porque lo que estamos acostumbrados es llevar a nuestro hijo a distintos tipos de terapia para que le enseñen. Y nosotros a lo mejor no aprendemos, ¿no? Quizás las cosas que nos ayuden y nos hacen falta también para ayudarle en ese proceso. Entonces, eso por ahí es un primer cambio en el que hay que hacer en nuestra forma de verlo y de acompañar a nuestros hijos. Y otro también punto muy importante que me suele pasar en las primeras sesiones con las mamás y los papás es el cambio, porque claro, como trabajamos en situaciones de juego, normalmente también estamos acostumbrados a nosotros introducirle los juegos y que a lo mejor jueguen a la manera en lo que nosotros nos gustaría, ¿no? O de la forma que nosotros creemos que tienen que jugar. Y no les dejamos un poquito ver qué es lo que ellos están o no están haciendo con ese juego. Es la misma forma que quizás con lo que te hablaba antes de la comunicación. A lo mejor no lo hacen de la manera que nosotros creemos que hay que hacerla, pero sí que lo hacen de cierta manera. Entonces yo tengo que aprender cuál es la manera particular y específica de mi hijo o de mi hija, tanto en el juego como en la comunicación, ¿vale? Entonces, cuando a los papás yo le digo, es que la atención no va dirigida a lo que tú estás haciendo y a atraerle a él para que venga a lo que tú quieres. No, esta vez el cambio es diferente. El cambio va a que tú centras la atención en lo que él está haciendo, ¿vale? Y ahí, cuando empezamos a hacer las cosas de esa manera, a centrarnos más en su atención, a trabajar la atención conjunta hacia lo que él ha decidido que le interesa en ese momento, hacia su interés, nosotros nos introducimos en ese interés de nuestro hijo, nuestra hija, y a partir de ahí, pues con las herramientas y habilidades que vamos aprendiendo y que te contaré en el taller, pues empiezan a producirse ciertos cambios, ¿no? Los primeros cambios que se producen, que las mamás y los papás los comentan, es que como que el niño empieza a estar más conectado, ¿no? Que como que busca más, mira más, rechaza menos, ¿vale? Y este rechazo que el niño siente que no tiene como antes es porque no se siente a lo mejor quizás tan invadido, por así decirlo, no os ofendáis, como a lo mejor algunas veces hemos hecho, ¿vale? Yo también me meto, porque durante muchos años he sido muy autoritaria quizás en la hora de enseñarles. A mí me llamaba mucho la atención porque quizás con otros niños que trabajaba que no son autistas, yo sí que he trabajado siempre a través del juego, dándoles a elegir. A lo mejor yo a veces introducía el juego, pero ellos también, ¿no? Y hacíamos como un intercambio, pero siempre con el juego. Y cuando me sentaba a trabajar, como yo digo, con un niño o niña autista, era trabajar un programa de esta manera, de esta forma y de una serie de pautas que yo seguía para conseguir un objetivo. Y inclusive hasta el juego era muchas veces demasiado mecánico, por así decirlo, o demasiado estructurado y dirigido. Y, no, y en pocos momentos
que sí que lo hacía porque había algo que, como con mi sobrina, ¿no? Me pasaba muchísimo al principio, que la veía que hacía cosas y yo decía, wow, ¿y eso qué hace? Porque, a ver, yo voy a mirar por qué mira ese objeto así en la luz. Y entonces yo lo hacía y decía, oye, pues está muy chulo esto que hace, me gusta a mí mucho también. Y así entendía que eso es lo que a ella le gustaba, pero sin embargo no tenía habilidades y estrategias como tengo ahora para a través de ese juego que él hace empezar a trabajar sobre su interés y ahí mejorar su comunicación y todos aquellos niños que tengan menos dificultades, pues también el lenguaje. Bueno, pues me gustaría ya terminar por aquí, no sin antes invitarte al taller que he preparado para el domingo 23 de junio a las 7 de la tarde hora española. Recuerda que será un taller 100% online y 100% gratuito y allí te hablaré de habilidades y estrategias de comunicación para que puedas fortalecer y conectar con tu hijo o hija TEA. Te mando un saludo y espero verte allí. Gracias.